Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gustazo enorme poderles saludar a través de las plataformas sociales. Bienvenidísimos sean todos ustedes a un podcast más de QPM, que puchicas mucha. Hoy tenemos un invitado especial. Él es periodista salvadoreño y corresponsal de LA Time en español. Bienvenido, Saudi Jiménez, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Rosemary por la invitación. Me siento honrado de poder compartir contigo y con la audiencia. Gracias, Saudi. Es que a través de este podcast lo que buscamos es conocerte más, hacerte ciertas preguntas sobre tu lanzamiento del libro y en apoyo a la comunidad, porque queremos conocer esa historia detrás de ti a través de esa gran trayectoria periodística que tienes desde El Salvador. Naces y creces en El Salvador. Sí, yo soy de Ahuachapán, de este departamento que es fronterizo con Guatemala, y la verdad es que mi infancia está muy conectada a Guatemala. Yo cuento que cuando yo llego a El Salvador, a San Salvador, quiero decir, la capital, yo era más o menos de unos 12, 13 años y a mí me hacían burla por cómo hablaba, ¿verdad? Yo decía, bueno, pero de qué hablan, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué estoy diciendo mal o qué estoy pronunciando mal? Pero resulta que, pues yo soy de una zona fronteriza en donde compartíamos expresiones con los departamentos aledaños de Guatemala. Entonces, digamos que yo tengo y conozco expresiones que son propias de frontera y que no se usan en otra parte de El Salvador. Tienes como una mezcla de lenguaje entre los guatemaltecos y los salvadoreños. Sí, y cuando yo he ido a otras partes del oriente de Guatemala, hoy escucho y pongo atención y digo, sí, es cierto que usan palabras, usan un acento, una entonación que es parecida a la que nosotros usamos del otro lado, ¿verdad? En El Salvador. Entonces, es algo bien, bien peculiar. Entonces, la verdad que por eso digo yo que hay una conexión también con Guatemala y al final pues con Centroamérica, ¿no? Viviendo aquí en Los Ángeles somos una sola familia, la comunidad centroamericana, como el nombre de la radio y el nombre del podcast. Así es, Odi, de verdad que bienvenido. Queremos conocer, como te digo, esa historia detrás de ese gran periodista salvadoreño. Y entonces tú, de pequeño, pues agarraste ciertos modismos de los departamentos aledaños. ¿Cómo somos hermanos países de Guatemala a El Salvador? Sí, prácticamente solo me recuerdo de esta palabra, fíjate, cuando llegamos a la capital, me recuerdo que cuando me preguntaban, ¿verdad? Si quería comer o si quería hacer algo, bien, bien, bien les decía yo. Y entonces, y como que la gente no estaba claro de que sí, que les estaba contestando, y para mí el bien era un sí, ¿verdad? Un sí. Sí. Entonces son como esas cosas, ¿verdad? Que nos pasaban. Pero sí, digo que mi infancia prácticamente la vivo en esa zona fronteriza, ¿verdad? Que es la región de San Francisco Menéndez. Justo nuestra línea limítrofe es el río Paz, ¿verdad? Es a donde nosotros íbamos, por ejemplo, en Semana Santa o en fechas festivas, íbamos al río, esa era nuestra diversión. Pues yo nazco en la zona rural y digamos de pequeño mis padres se mueven de esa parte de donde yo nací, pero de igual manera siempre nos quedamos en la región, ¿verdad? De la frontera. Así que cuando estaba de vacaciones yo regresaba a la casa donde mi abuela, que era el área donde yo nací, y para mí son de los mejores recuerdos, ¿verdad? Esa parte para mí es algo que disfruto y que los guardo, ¿verdad? Porque era donde corríamos en libertad, ¿verdad? Un recuerdo que tengas de pequeño que te ha marcado hasta el momento. De ahí, pues mira, de esa zona o de esa época, digamos, cuando yo vivía o visitaba a mi abuela, pues
yo me recuerdo que ella nos mandaba con mis primos a traer agua al río o al pozo más cercano, ¿verdad? Y de paso uno aprovechaba de bañarse, ¿verdad? Y uno se cambiaba y todo, pero ¿qué pasaba? Que cuando ya llegabas a la casa de la abuela íbamos sudando otra vez, porque ya habías, no sé cuánto habías caminado o tenido que irte por caminos empinados y con un cántaro de agua. Era toda una travesía. Es una travesía, pero digo, al final son experiencias bonitas, ¿no? Que cuando vivimos en Estados Unidos se extrañan. Exactamente. Saudi, es que la vida en nuestros países es más libre, la vida en nuestros países, pues, aunque no lo tengamos todo, tenemos a nuestra familia cerca y sacrificamos muchas cosas para darle ese bienestar cruzando la frontera, buscando nuestros sueños, nuestras metas fuera de nuestro país. ¿Desde pequeño siempre te apasionó el periodismo? Fíjate que a mí me llama la atención el periodismo cuando llega la televisión a nuestra casa y ya fue como, no sé, creo que como en mi adolescencia, justamente cuando llegamos a la zona metropolitana de San Salvador, me recuerdo que mi papá compró un televisor, pero era pequeñito, o sea, una pantalla que creo que era algo así, con mis manos yo lo podía agarrar, y blanco y negro. Pero como la mayoría de la gente no tenía televisión, entonces ya eso era algo que se salía de lo normal en nuestra región donde vivíamos, ¿verdad? Y ahí estábamos viendo caricaturas con mi hermana De menor. pequeño, ¿qué caricaturas eran las que mirabas? Y creo que mi favorita era los Transformers. Los Transformers, pero habían otras, ¿verdad? Como, bueno, quizás ahorita no me recuerdo otros nombres, pero otros quizás veía, eran He-Man o Mazinger Z. No eran mis favoritos. Mi favorito eran los Transformers, pero así viendo en esa televisión pequeñita, en blanco y negro, comienzo a ver noticias y comienzo a ver temas periodísticos, coberturas periodísticas de la guerra. Y así me comienzo a familiarizar con eso, ¿verdad? Y me llama la atención de si era algo que yo podía hacer más adelante, ¿verdad? Y así me fue conectando con los medios. ¿Veías entonces de pequeño la televisión y mirabas tu sueño al ya no ver al que entrevistaba, al ya no ver al que reporteaba, sino ser tú ese reportero? Pues fíjate que, pues sí, a mí me llamaba la atención eso y yo decía, tal vez algún día, ¿verdad? Eso se me pueda dar. Y cuando ya voy a estudiar el bachillerato, habíamos varios compañeros, ¿verdad? Que estábamos con la misma inclinación de irnos por el tema de los medios de comunicación, quizás algunos más por radio, otros más por televisión. Yo no tenía claro, honestamente no tenía claro como por cuál irme. Me llamaban la atención los tres, el periódico, la televisión, la radio, y curiosamente entro a trabajar cuando todavía no me había graduado del bachillerato a una radio, pero solo estuve un mes porque no me dieron la oportunidad de hablar. Solo me mandaron a operar. Y no me, yo decía, y tenía un horario bien complicado, como es el que le dan a la mayoría de la gente que trabaja en medios. Los que iniciamos. Para exactamente pagar el derecho a piso. Pagar el derecho a piso, ¿verdad? Derecho de piso. Y entonces yo mejor lo dejé. Y en 2 oportunidades entré a radio. La siguiente vez ya duré más. La primera vez duré un mes. La siguiente vez duré como 6 meses. Pero porque no me dejaban hablar, me salía. Y luego, pues, también estuve en la televisión, trabajé un año en la televisión, en 1999, como reportero, en el área de producción también, pero se abrieron otras puertas, ¿verdad? Y las puertas del periodismo sí se me dio en una revista, estando en El Salvador, trabajé en una revista durante 3 años, pero todavía yo quería hacer algo como lo que hago ahora y todavía no se daba. Y eso se me viene a cumplir acá. Fíjate, entonces
pero las oportunidades, yo digo de que todo al final le sirve a uno, toda experiencia laboral, de vida, siempre es algo provechoso. Creo que consigues conmigo en que en los sueños uno tiene que ser persistente, resiliente y nunca darnos por vencido para deber de lograrlos ver realizados. Completamente. Yo veo aquí a colegas, ¿verdad?, que están en los medios y conozco la historia pues, de varios, ¿verdad? Porque es parecida como a la mía, ¿verdad? Que llegamos acá y no llegamos como a hacer lo que queríamos, pero he visto, ¿verdad?, esa determinación, ¿verdad?, esa perseverancia en no perder el objetivo de lo que quieren hacer. Y sí, de verdad que si uno tiene un sueño, hay que luchar, hay que trabajar por él, porque las puertas se abren, pero no hay que perderlo de vista, ¿verdad? Hay que seguir, ¿verdad?, dando pasos, un paso a la vez, pero sin retroceder. Saudi, ¿cómo influyó tu migración al llegar a este país, cruzando una frontera, viniéndote a un país que es diferente, a un país que sí está lleno de oportunidades, de sueños, que es un gran país, Estados Unidos, pero cruzas la frontera y sientes el cambio del idioma, de la cultura? ¿Cómo fue para ti? Mi experiencia a lo mejor es un poquito diferente al de la mayoría, pero en la forma de llegar, nada más. Pero ya la experiencia viviendo en Estados Unidos es muy parecida a la de todos. Yo llego acá porque se me abre una oportunidad para trabajar en el Consulado de El Salvador. Yo llego acá el 20 de febrero de 2005. eh, y asumo, eso me recuerdo que fue un domingo, la madrugada de un domingo. El siguiente día era un feriado, era el Día de los Presidentes y yo me presento a trabajar un martes. ¿Verdad? Yo ya venía con un empleo, llegué con una visa de trabajo y digo, eso es diferente quizás a muchos, no todos, porque yo conozco mucha gente que ha llegado de esa manera también. Pero ya al estar acá es un golpe. O sea, vivir aquí en Estados Unidos es un golpe. Yo vivía aquí cerquita de donde estamos, por ejemplo. Y yo caminaba para llegar a esta tienda, a la tienda que está a un lado de donde nos encontramos en este momento. Caminaba para llegar al MacArthur Park. Era, porque yo vivía aquí por la 11 y la Vermont aproximadamente, atrás de la estación de la policía, que es el vecindario Pico Union. Pero sí, fue un golpe. Al principio es como una aventura, así como todo muy glamuroso, muy bonito, pero al pasar las semanas te comienza a golpear la soledad. ¿Sientes ese cambio de extrañar a tu familia, de extrañar tu país, de extrañar tu gastronomía, porque es totalmente diferente? No, yo me recuerdo que tenía, no sé, unos 6 meses tal vez de haber llegado acá y yo me sentía pues como aislado, ¿verdad? Y sentía como que no encajaba, que no me conectaba. Y me recuerdo que una vez yo le hablo a una amiga que está en El Salvador y le digo, ¿sabes qué? Le digo, yo me quiero regresar. Me dice ella, ¿por qué te quieres regresar? No, le digo, es que yo aquí me siento solo y en verdad, pues yo no tenía como personas tan cercanas acá. Con el tiempo hemos ido conociendo, estableciendo relaciones con personas de la comunidad, haciendo amistades. Pero en ese momento yo sentía que no, ¿verdad? Que no encajaba. Y me dice esta amiga, ¿sabes qué? Tú tienes lo que muchos que estamos acá quisieran tener. Muchos que estamos acá nos quisiéramos ir y a lo mejor no tenemos cómo pagar o no tenemos a dónde llegar, no tenemos quien nos ayude para migrar. Ay, cuando me dijo eso, pues eso comienza como a hacer mella, A a centrarte. quedarse, ¿verdad? Esa idea en tu cabeza que dice, no, vea, pues ya llegué, entonces hay que luchar para poder establecernos y avanzar, ¿verdad? Pero en ese momento yo veía el camino cuesta arriba, ¿verdad? Pues tú dices, ¿verdad? Pues está el tema del idioma, está el tema de otra cultura, está el tema
pues que es una ciudad multicultural, o sea, no es solamente uno viene pensando en lo que uno conoce. En este caso, pues yo conocía mi cultura salvadoreña, pero al estar acá nos damos cuenta de que tenemos una diversidad de culturas, de comunidades, Creo que ¿verdad? pasaste por ese preciso momento donde todos los que cruzamos esa frontera buscando nuestros sueños, un momento de desesperación, donde quieres, ahí sí que como decimos los chapines, tirar la toalla, pero como te decía, es de persistentes y resilientes, seguir enfocados. Y tú veniste de una forma privilegiada, venías ya con un trabajo, venías en representación de tu país al consulado y pasas por ese momento de desesperación, como todo lo vivimos, que a los pocos días ya queremos regresarnos, ya queremos estar allá. Y es una vida totalmente diferente, muy apresurada. ¿Qué opinas? Sí, no, la verdad es que era así y sigue siendo, ¿no? Cuando llego me doy cuenta de que era demasiado acelerada. Los Ángeles es una ciudad frenética, ¿verdad? Es más, para recordando esos tiempos de cuando llego, y yo al principio como nadie me explicó bien cómo usar el transporte público, yo me iba caminando desde la 11 y Vermont hasta la Normandy y la Wilshire, ¿verdad? Que es donde se encontraba el consulado en ese momento. Y a veces iba corriendo para tratar de llegar, pero yo veía que así andaba el resto de gente. Unos para subirse al autobús, ¿verdad? Para que no lo fuera a dejar el que venía, ¿verdad? No, entonces es una de carreras, ¿verdad? Y De creo todo el que día. la tecnología entonces está un poco corta a como está ahora en la actualidad, Claro, ¿no? Que sí. todo nos lo facilita, que buscas una dirección y es más fácil, que buscas un lugar Ahora y con el realmente te teléfono. lleva, pero En ese momento no, en ese momento teníamos que pagar tarjetas telefónicas para comunicarnos con nuestros familiares, no estaba el GPS, había que entrar uno a la computadora y entrábamos a una aplicación que se llamaba, o se llama, todavía existe, ujú. MapQuest, y ahí uno sacaba las instrucciones y con esas instrucciones uno se iba en el carro a donde iba. Ahora no, ahora en el teléfono tenemos todo. ¿Cómo nos fue cambiando? Las tarjetas telefónicas desaparecieron cuando se elevó el uso de Facebook. Y ya luego creo que era como todas las otras herramientas y ya llegó el WhatsApp y todo eso quedó anulado. Ahora ya ni sabemos con cuál comunicarnos con nuestra familia. Ha evolucionado esa información gracias a la tecnología. La tecnología nos juega a favor y en contra, ¿no? Las redes sociales, como te decía, nos juegan a favor y en contra. ¿Y qué opinas al respecto en que estamos en una época diferente, más tecnológica, más actualizada? Pues pienso que las redes sociales tienen muchas cosas buenas. Les podemos sacar el máximo provecho en diferentes maneras, ¿no? Con información, con facilitar la comunicación, como ya hablábamos hace un momento. eh, y y también es gratuita, ¿verdad? Son gratuitas. Todo eso son ventajas, pero también hay desventajas, ¿verdad? Que con todo esto también se han generado muchos programas, muchos sitios, muchas cuentas con información falsa o que tergiversan información o con nada más con contenido banal, ¿no? Un contenido que no te genera nada más que el chiste, ¿verdad? Y tal vez pues sí entretiene, ¿verdad? Pero pues no podemos solamente consumir eso, pues digamos, está bien ver algo de eso pues un rato en el día, pero de ahí informarte. Pero yo pienso de que sí hay muchas cosas positivas, pues hay la creación de programas, ¿no? Como este podcast, ¿verdad? Y como otros colegas que están haciendo lo mismo, utilizando estas herramientas para informar. Yo creo de que esa es una de las cosas muy buenas
que tiene la tecnología y las redes sociales que podemos aprovechar. Y es que nuestro objetivo de este podcast es demostrarle a toda la gente, nunca darse por vencido por sus sueños y que aunque en la vida hay tropiezos y hay muchas situaciones en las que nos frenan, siempre darle hacia adelante. A través de este podcast queremos contar historias como la tuya y como las que ya hemos contado anteriormente, como también las que están plasmadas en este gran libro que escribes. Cuéntame, este libro, Ecos Migrantes, es un total éxito porque sé que cuenta de 27 historias, historias reales, verdaderas, profundas. Sodi, háblanos de tu libro. Bueno, el libro es una colección de testimonios, ¿verdad? Son testimonios verdaderos, ¿verdad? No es ficción, ¿verdad? No son cuentos, no es una novela, sino que son textos periodísticos en diferentes formatos, ¿verdad? Algunas son en formato de noticia, otros en una modalidad de reportaje y otros como crónica, digamos. No sé, dependiendo del tema, así es como se utiliza el género, ¿verdad? Y me sirve para poder contar las historias de la comunidad migrante, ¿verdad? Esto, lo que hace este libro es recoger las historias que yo cubro en mi trabajo diario. Entonces, yo llevo ya 13 años trabajando en el periódico Los Angeles Times y en este tiempo he podido acercarme a la comunidad latina, migrante, ¿verdad? En este tiempo he conocido una infinidad de casos, pero yo tenía ese deseo, ¿verdad? ¿Cómo nace exacto, de la escribir un libro. idea de realmente plasmar esas historias que dentro de tu carrera y dentro de tu trayectoria te han marcado al conocer? Pues es algo que yo prácticamente al llegar a Los Ángeles hace 20 años, me surge la idea, digo yo, como yo no estaba en ese momento ejerciendo el periodismo y veía lo que otros colegas hacían, digo yo, bueno, ¿qué puedo hacer yo para escribir o para hacer periodismo otra vez? Y me surge la idea de hacer un libro, pero como era una persona recién llegada, no tenía contactos, la gente no me conocía, era muy difícil poder encontrar organizaciones que me fueran a atender o líderes de la comunidad que me fueran a dar tiempo, de dónde salió, ¿verdad? Y lo primero que iban a preguntar. Entonces, pero ese sueño lo dejo ahí. Con el tiempo, pues yo llego al periódico, ¿verdad? Yo llego en mayo de 2012 al periódico y cuando ya llego acá, pues como ya estaba ejerciendo el periodismo, dejé la idea del libro. Pero hace unos tres años se me vuelve a surgir, ¿verdad? La idea del libro y entonces fue cuando dije yo, ¿y qué puedo hacer? Y en ese momento ya tenía las historias escritas. ¿Qué vuelve y te inspira a realmente plasmarlo? Porque tenías la idea. Tenía la idea. Tenías la idea y conocías muchas historias a lo largo de tu carrera periodística, pero ¿qué realmente te inspiró a plasmarlo? Pues fíjate que lo que me termina dando el empujón de poder hacer esto fue a través de un editor que yo tuve en el periódico, ¿verdad? Y es que él me comienza a trabajar conmigo, a revisar textos y ver enfoques de historias, y comencé a ver que él tenía un estilo de escritura literario, o sea, era más allá de contar una historia diaria de qué es lo que pasó. Aquí era también a cómo pasó, por qué pasó, a profundizar más, entonces, a contar detalles de una historia, ¿ya? Y eso a mí me fascinó, y cuando estoy trabajando con él, entonces digo yo, no, digo, yo puedo hacer un libro cuando comencé a ver el resultado de las historias que hacíamos con él. Y entonces algunas de esas historias que yo trabajé con él vienen en el libro y dije yo, bueno,
y qué es lo que puedo poner en un libro. Entonces comencé a buscar y a seleccionar historias que tuvieran una conexión con la comunidad y que fueran historias que hablen sobre la cultura, que fueran textos que pongan un poco de la historia de nuestra comunidad aquí en Los Ángeles y contar un poco también sobre esas mismas luchas que hemos tenido, tú, Rosemary, que he tenido yo al llegar acá como migrantes en ese proceso de adaptación. Entonces el libro al final cuenta historias de cómo luchamos para adaptarnos y cómo luchamos para salir adelante. Yo digo por eso que cada historia migrante, cada persona migrante tiene una historia de éxito, porque solo con el hecho de vivir acá y de salir a trabajar, de salir adelante, de tener una familia, de sacar adelante a su familia, es un triunfo porque no estamos en nuestro propio país, estamos en un país ajeno. ¿Cómo fue ese proceso, Saudi, de elegir nada más 27 historias? ¿Has conocido más? ¿Tenías más historias en base para plasmar? Fíjate que sí, tenía más, pero creo que lo que me termina enfocándome en estas 27 es que quise seleccionar como historias que tuvieran una validez en el tiempo. De modo de que muchas de esas, bueno, no muchas, la mayoría de estas historias son entre el periodo de 2019 a 2024. Hay 3 nada más que son antes de ese periodo. Y esas 3 aparecieron en papel, ya publicadas en el periódico. Pero el resto, o sea, 24 no, aparecieron solamente en la página web. Por eso me enfoqué en estas, porque pude encontrar historias que yo decía, si yo las puedo leer el próximo año, yo le puedo encontrar un valor. Si yo las puedo leer dentro de 5 años, les sigo encontrando valor. Pero en el día a día, por lo general, escribimos historias de cosas que interesan un día después. No nos interesan más allá de una semana o más allá de un mes. Todavía dentro de un mes todavía tiene un valor, pero ya después de ahí ya pierde valor. Entonces yo me dediqué a buscar historias que tuvieran un valor más allá de cuando uno las lea. Uno le encuentra un valor, porque por ejemplo aquí encontramos historias sobre la comunidad oaxaqueña. Historias sobre la comunidad afromexicana. ¿Tomas en cuenta entonces a los hermanos países también para culturizar e informar a toda la gente, no solo la de tu país, sino es un libro pues para todos? Aquí hay historias sobre México, sobre Guatemala, El Salvador, Honduras, Venezuela, Colombia. Hay un poquito de eso. Quizás sobresalen más historias de Guatemala, El Salvador y México, pero hay representación de los otros países que mencioné en diferentes casos. Y hay 2 partes. El libro tiene 2 partes. La primera parte son como textos de la comunidad, de comunidades, pero la segunda parte, que son 15 historias, son sobre personas. Entonces, esas 15 historias de personas son historias de inspiración. O sea, que son historias de cómo la gente ha hecho para salir adelante. Yo he dicho en diferentes lugares donde me ha tocado hablar del libro, digo de que muchas veces vemos como historia de éxito solamente a aquellos que, no sé, un migrante que ahora tiene una empresa y que tiene, no sé, 50 trabajadores. Él es una persona de éxito. Es una persona de éxito alguien que, no sé, que se fue a estudiar a Harvard. Y sí, son historias de éxito, pero como dije antes, para mí cada migrante tiene su propia historia de éxito. Entonces acá, por lo menos, hay 12 historias de personas, como se decimos popularmente, personas de a pie. Y esas historias son un ejemplo para la comunidad. Aquí encontramos historia, por ejemplo, aquí hay una historia de un amigo guatemalteco que él trabaja en la construcción, don Raúl Monterroso. Pero don Raúl es un artista. Está aquí detallado cómo es que él
incursionó en la pintura y en el tallado en madera. Y él hace unas obras fascinantes, unas piezas hermosas que las ha presentado en diferentes galerías, en diferentes exposiciones, y se las ha comprado en diferentes países. ¿Y sabes de qué lo hace él? Todo, de desperdicios de árboles y de madera. Él recolecta raíces, ramas, troncos y a eso le pone color, le utiliza pinceles, espátulas y le da forma y después cuando ves la obra, no, ni te imaginas de dónde viene. Pero hay historias como la de Don Raúl. Él es una historia de éxito de nuestra comunidad. Está el ejemplo de dos migrantes salvadoreñas que perdieron sus trabajos durante la pandemia y que en un principio pues lloraron, se lamentaron de que con el cierre, con el confinamiento, las mandaron a sus casas, trabajaban en hoteles, cada una por su lado, ellas son dos, pero son hermanas, ¿verdad? De carne. Y resulta que estando en la pandemia comenzaron a crear pasteles. Y el pastel que les abrió el éxito, digámoslo así, es el que le hicieron a una sobrina que tenía la forma de papel higiénico. Y te recuerdas que durante la pandemia era una idea diferente. Hubo una escasez, ¿no? Sí. de papel higiénico. Entonces la sobrina lo compartió en las redes sociales. De las situaciones malas, siempre tenemos que sacar lo mejor. Completamente. Y sacarle provecho a eso. Siento que el año de pandemia fue muy difícil, tanto económicamente, familiar. Fue una situación de verdad que nos vino a encerrar a todos, a hacernos más conscientes, a hacernos más humanos, en que sí, la salud es lo primordial ante todo. No, la verdad que hubo gente que le sacó provecho, como estas hermanas. Al final terminaron poniendo un negocio, una pastelería, ahora la tienen en Pico Rivera y se caracterizan por por la decoración y por el sabor también. O sea, hacen unas decoraciones artísticas que dicen que los clientes no quieren ni destruir cuando ven el pastel, no lo quieren destruir por la belleza, ¿verdad? Que tiene. Y yo probé uno, porque cuando hice el lanzamiento del libro en febrero, ellas me donaron un pastel con la carátula del libro y eso lo pusieron en el pastel, ¿verdad? Y la gente que lo probó me dijo, no, esa cosa es riquísimo, ¿verdad? Pero ellas surgieron en la pandemia, así como ellas, hay muchas personas que le encontraron, le dieron la vuelta a la situación y le sacaron el máximo provecho, ¿verdad? Entonces yo creo de que así creo que tenemos que hacer en diferentes situaciones. Así es, fue un boom también para los emprendedores en negocios en línea, porque no sé si te recuerdas, pero no podíamos ir a las tiendas, no podíamos hacer muchas cosas, porque pues esos momentos donde nos encerraron y teníamos que tener pues esa precaución, ¿no? Al contagio del virus y todo. Sí, como lo decíamos, mucha gente buscó esas alternativas para no quedarse sin un empleo, sin una entrada que ayudara al sustento de sus familias. Y como esas historias que narras de estas personas del pastel, narras también otras historias culturales. Sí, también hay historias sobre cómo aquí preservamos, por ejemplo, la gastronomía. Fíjate que yo en la pandemia por cierto, a una migrante guatemalteca que ella se ha especializado en comida hondureña. Fíjate cómo son las cosas. El negocio de ella es de comida hondureña, pero cuando yo probé los platillos de ella, me di cuenta de que ella en verdad lo que hace es promover la gastronomía centroamericana, porque comencé a ver que tenía platos de diferentes países y algunos quizás el nombre es el que cambia, pero es lo mismo. Por ejemplo, hay un plato que no olvido porque no lo encuentro en otros lugares. Hay uno que le llaman candinga.
Pero resulta que la candinga es lo que en El Salvador le decimos fritada. Y ya no me recuerdo cómo le dicen en Son como los Guatemala. platanitos No, fritos. son es de cerdo, son como las cosas de cerdo, pero Los chicharrones. no son los chicharrones. Ya lo vamos a buscar aquí en el libro para recordármelo bien. Pero Ajá. ella tiene una serie de platillos que son centroamericanos. Entonces yo por eso me interesé en hacer su historia, porque ella lo que está haciendo es promoviendo la cultura centroamericana. Y, y fíjate que eh, en verdad nuestras comunidades son tan cercanas que yo digo que somos una sola familia. O sea, Así es. somos una sola familia, tenemos tantas tradiciones. Bueno, nuestra independencia es en la misma fecha y de ahí tenemos Cercanas a los países. expresiones, tenemos tradiciones tan parecidas, que yo digo de que al final las fronteras son las que y Nos los dividen. gobiernos Ujú. nos dividen, pero al final nosotros somos una sola comunidad. Si fuéramos Así un es. solo país, fíjate, solo los centroamericanos en Estados Unidos fuéramos un solo país, seríamos el segundo país latino más grande, porque somos 6.5 millones de centroamericanos en Estados Unidos. Entonces es una comunidad muy grande, muy importante, con una diversidad cultural interesante, ¿no? Y que, por ejemplo, como el negocio de El Rincón Hondureño, que se llama el negocio de doña Blanca Pérez, nos viene a mostrar, ¿verdad? De que al final, pues estamos unidos hasta en la comida, La gastronomía, en total. la Fíjate gastronomía. que conozco mucho El Salvador, a mí me encantan las empanaditas. En Guatemala nosotros le decimos rellenitos. Ya, sí, sí. Pero es lo mismo, Es lo ¿no? mismo. Vamos a un platillo delicioso, las empanadas, los rellenitos, me encanta. Y me pasó algo una vez visitando tu Ajá. país, El Salvador, que llegué y le digo, oh, oiga, quiero una granizada. Y me dice, ¿una minuta? Y le digo, sí, una granizada. No, me dice, es que acá en El Salvador le llamamos, ¿cómo les dicen? Minutos. Minutas. Sí. Y le digo, sí, y fue tan interesante saber que también en nuestros países, aunque las cosas se digan diferente o tengan otro nombre, vamos a una sola cosa, ¿no? Que es lo mismo. Sí, el revolcado es en Guatemala. Oh, Ya ok. lo encontré. Ya lo encontré. Me traicionó la Hablando de memoria. comida, el revolcado, El sí. revolcado. Y Sí, sí, mira, sí. te voy a retomar esa parte. Dice que en Honduras es candinga, en El Salvador es fritada, como te decía, en Guatemala es revolcado y en Nicaragua es chanfaina. Chanfaina. Entonces, mira, el negocio de Doña Blanca, si alguien lo quiere ir a probar, ya que, fíjate, estamos en una radio centroamericana y estamos hablando En de comida apoyo a la centroamericana. comunidad. Entonces, está en el 1654 West Adams, casi es como cerquita de la Adams y la Normandy. Ahí está, para que vayan Si a quieren ir a probar los probar, platillos no, mira, típicos. pues de hondureños, pues ellos tienen la especialidad, como las baleadas, la sopa de caracol, pero de ahí están los platillos estos centroamericanos, el desayuno. Llevé a una amiga salvadoreña que vive en Guatemala, la llevé allí a este restaurante y ya se fue encantada con la comida. Oye, ella ya conoce más la comunidad guatemalteca porque vive allí, Sí. pero te digo, alguien que es de Centroamérica llega ahí y pide un platillo así, se conecta y fíjate, y retomando lo de la candinga, porque tampoco te supe decir qué era lo que tenía. Dice que todo es de cerdo. Dice que lleva oreja, nariz, boca, hígado y corazón. Todo es de cerdo. Y dice que eso lo acompañan con especies, cebolla, chile verde y tomate guisado. Pero ya sabes, como ya sabes que ahora es el revolcado, entonces puedes pedirlo a lo mejor en un restaurante. Pero allí hay una serie de platillos que nos recuerdan nuestra tierra. O sea, y esa es la Así clave aquí es. cuando uno busca un lugar, ¿verdad? Para probar algo, es que sea algo que le recuerde
como lo hacía la abuela, mi mamá, ¿verdad? Sí, porque las empanadas que decías, pues sí, son los rellenitos, ¿verdad? Sí. Entonces, esos también los tamales. También tenemos tamales de elote, tamales de gallina, de cerdo. Sí. Pero hay unos que nos distinguen, ¿verdad? Que nos hacen diferente. El muchá. Sí. De la frontera lo usamos, ¿eh? Esa es otra. Ahí está la otra de frontera. Es que como El Salvador y Guatemala somos hermanos países, pues compartimos mucha gastronomía y también en nuestro lenguaje también muchas palabras que suelen usar en los lados fronterizos, como lo hacías desde pequeño. Sí, no, tenemos muchas cosas, entonces y retomando la pregunta que me hacía, sí, hay muchas cosas culturales, ¿verdad? Que están plasmadas aquí en el libro, y también están esas historias, ¿verdad? De lucha, ¿verdad? De nuestra comunidad migrante centroamericana. Yo digo de que en el libro alrededor del 70% de las historias son protagonistas de Centroamérica. De 27 historias que eliges para plasmar este gran libro, Ecos Migrantes, ¿hay una que realmente has tocado fondo al leerla, al escucharla, al plasmarla? Mira, pienso que todas me impactan. Creo que cada testimonio siempre le deja algo a uno cuando uno escucha, cuando uno conversa con una persona. Pero si yo pudiera hablar de una historia, quizás que tiene como más antecedentes, por todo el trabajo que implicó trabajarla y publicarla, esa es una que se llama El Pequeño El Salvador. Porque esa prácticamente yo conozco de este asentamiento salvadoreño que se encuentra en el condado de Fresno. Conozco ahí como por el 2007. O sea que pasaron muchos años hasta que yo la pude publicar. E incluso cuando yo llego al periódico en el 2012, al año después de haber llegado, la propuse una vez. Y no sé por qué razón mi editor me dijo que no. La volví a proponer en el 2019, me volvieron a decir que no, y la volví a proponer en 2020, y esta vez me dijeron que sí. Entonces, la menciono porque digamos que es un tema inédito. Así como hablábamos de la comida, que un país tiene algo, entonces aquí esta historia es inédita porque yo fui el primero que la escribí, que la investigué y que la publiqué. Esta historia tiene que ver entre la conexión de un poblado que se llama Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas, y la ciudad de Mendota, en el condado de Fresno, que estamos hablando más o menos un poquito más de 3 horas de Los Ángeles. Relátanos un poco de esa historia. Pues fíjate que lo que pasa acá es algo inusual, que la gente del departamento de Cabañas se fue a hacer vida a esta área de Mendota. Cuando yo comencé a saber de que había un asentamiento salvadoreño en esta ciudad y que había muchos salvadoreños, pues en ese momento no era tan grande el asentamiento, la población. Pero cuando ya vengo a hacer el reportaje, entonces sí era una comunidad bien grande. Y resulta que ahora más o menos el 60%, 70% de la población de esta ciudad son salvadoreños. Pero eso no es lo distinto. Lo distinto es que son, en su mayoría, o en un 90%, esta gente es de Cabañas. Entonces eso es lo inusual, ¿verdad? Es como que, por ejemplo, yo hice otra historia sobre Comitancillo de Guatemala, ¿verdad? En San Marcos, que esta gente está saliendo y que como que ellos se han ido a establecer, por ejemplo, a Mississippi. Allí hay un asentamiento grande de la gente de Comitancillo. Pero todos son de Comitancillo. Y aquí ha pasado lo mismo, la gente de Cabañas. Entonces a mí eso es lo que me llamó la atención, porque era un tema que no se había escrito, la gente no lo sabía. Ahora ya se sabe, gracias a que yo lo publiqué en su momento en el periódico y que está en el libro. Entonces sirve para educar también, ¿no? Para conocer más a nuestras comunidades. Y digo, eso es uno de los temas, de los tantos que me llenan de orgullo, ¿verdad? Ese en particular, porque
es un tema inédito, ¿verdad? Porque es un tema que nadie más lo había hecho. ¿Qué mensaje quieres darle a todos los que leen tu libro? Yo pienso que al leer el libro, cada quien extrae un mensaje. Pero si yo puedo sacar un mensaje, creo que el mensaje es resiliencia. Porque es justamente lo que refleja la imagen del libro. La imagen del libro es un caracol. Y casi la gente siempre me ha preguntado, ¿y eso qué es? ¿Verdad? ¿O qué significa? ¿Por qué? Es un caracol. Y cuando yo le hablo con el diseñador, ¿verdad? Que trabajó la portada, yo también le pregunté, oye, ¿y qué significa? Yo solo vi la figura y vi las personas y me dice, resiliencia. Y me fui a Google rápido, ¿qué significa el caracol? Y todas las características que tiene o el simbolismo que da el caracol es como lo que hace el migrante. Dentro de las características del caracol, para tomar la decisión que fuera la parte principal de tu libro, la portada, ¿cuáles fueron las que viste? Pues es esa, la resiliencia, el espíritu de lucha, la determinación, la búsqueda de un espacio seguro, que en este caso es para uno y para lo suyo, ¿verdad? Para la familia. Entonces, al final, todas esas cualidades del caracol conectan con lo que hace uno como migrante, ¿verdad? Yo digo que yo antes de ser migrante en Los Ángeles, fui migrante en El Salvador. Porque yo antes de llegar a vivir a la capital, como mencionaba al principio de la entrevista, yo viví en diferentes lugares, yo estudié en diferentes escuelas. Entonces, yo, por ejemplo, yo no tengo amigos de mi primer y segundo grado, porque yo me moví y fui a terminar estudiando en San Salvador en diferentes lugares, ¿va? Entonces, yo fui migrante dentro de mi misma tierra y creo que las condiciones que han vivido nuestros países nos han llevado. Le pasa lo mismo a la gente de México, de Guatemala, de Colombia. Yo he escuchado las historias de la gente que se tuvo que salir de zonas de conflicto y moverse a una gran ciudad o moverse a la capital del país para poder protegerse, ¿verdad? Y en mi caso quizás no era tanto como por protegernos, porque no vivíamos en una zona de guerra, pero sí vivíamos en zonas pobres y lo que querían mis padres era darnos mejores oportunidades y por eso nos fuimos desplazando como el caracol, ¿verdad? Moviéndonos de un lugar a otro buscando lo mejor, ¿verdad? Sodi, la verdad es que te felicito porque a través de tu trayectoria periodística, tomar este valor de plasmar este libro con historias reales, verdaderas, que realmente van a motivar a toda la comunidad que lo lea y a toda la comunidad que se interese en conseguir este libro, ¿dónde lo pueden adquirir? Lo estamos vendiendo a través de las redes sociales, nos pueden escribir a mi correo electrónico que es sodi.jimenez@gmail.com o si no, igual en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, nos mandan un mensaje privado, así como mi nombre, Sodi Jimenez, y con gusto lo podemos enviar por correo a cualquier parte de Estados Unidos. Y si hay gente que nos ve en Centroamérica, se puede comprar a través de la librería de la Universidad Centroamericana de El Salvador. La UCA, la librería de la UCA, se lo tiene a la venta para cualquier parte de Centroamérica. También lo envían vía correo. Entonces, esa es una de las formas como lo pueden conseguir. Sodi, de verdad es que tu libro es una base de inspiración a todas aquellas personas que están en un momento difícil de su vida, pero que a través de la resiliencia le jueguen y le apuesten a sus metas, a sus sueños y nunca darse por vencidos. Yo creo de que ese es el mensaje que debemos transmitir, ¿verdad? Que hay esperanza. Hay algo que quizás no lo hablamos, pero lo aprovecho quizás en estos minutos finales. Si hay alguien que está como recién llegado, porque ves que siempre hay gente que está llegando, yo digo de que algo que importante
es como encontrarse en grupos que conecten como con nuestras raíces o nuestras tradiciones, y eso puede ser iglesias, escuelas o centros comunitarios. Cuando uno encaja con esos grupos que quizás tienen una afinidad, porque somos quizás del mismo país o porque somos de la misma región y encontramos personas con esas mismas cualidades, eso nos hace que nos podamos ir adaptando con mayor facilidad o rapidez, ¿verdad? Eso es bien, bien importante. Y al final yo creo que nosotros como migrantes también tenemos ese compromiso, quizás los que ya tenemos más tiempo, de poder ayudar al que está recién llegado, poderle orientar, ¿verdad? A veces a mí me escriben, ¿verdad? Gente en redes sociales, mensajes privados, y yo contesto, ¿verdad? Les oriento, ya sea que estén ahí en Los Ángeles o en otra parte. A veces uno pues tiene alguna facilidad de quizás llegar a hacer algún contacto y ya compartir esa información con alguien que le pueda ayudar. Así creo que tenemos ese compromiso, ¿verdad? De poder orientar a otros, de ayudar a otros que a lo mejor están llegando. Como hermanos centroamericanos y de poder pues darle la mano amiga a esas personas, ¿verdad? Que están en ese proceso. La cordial invitación para que se unan a los eventos culturales, para que apoyen, para que nos involucremos todos y seamos una sola familia. Definitivamente, por eso es importante esas actividades que se hacen en la comunidad, porque podemos conectar, ¿verdad? Podemos recordar o encontrarnos con personas o conocer organizaciones que nos puedan ayudar, ¿verdad? Y por ejemplo, así como este podcast, creo que es un espacio importante, valioso, para la gente que tenga preguntas, para que escriba, y ya sea que sea una pregunta dirigida a ti o dirigida a mí, pues tú me la puedes pasar, o si me escriben a mí, igual yo te referirte contigo, porque creo que para eso estamos, ¿verdad? Y ya que conocemos un poquito y ya tenemos un poquito más de tiempo acá, podemos darle esa mano a alguien más. Creo que ese papel importante lo juegan los medios de comunicación también al acercarse más a la comunidad y también brindarle esa mano amiga con buena información y también manteniéndolos al tanto de todas las actividades culturales centroamericanas para que nos sintamos más en familia, más cómodos y que no sintamos esa gran diferencia de culturas que hay en este país. Sí, no, la verdad que sí, y ese es el rol que tenemos, los espacios informativos, las redes sociales, ¿verdad? De poder dar un contenido útil, ¿verdad? A nuestra gente. Y seguimos en este podcast súper interesante con un periodista reconocido salvadoreño, Soudi Jiménez. Estamos entonces en el momento de las 10 preguntas para conocerte más. Y la primera pregunta es, ¿prefieres pupusas o pan con café? Pupusas. ¿Entrevista o crónica? Crónica. Una palabra que te defina. Luchador. Un periodista a quien admiras. Jorge Ramos. Una canción que te conecta con tu país. Patria querida. ¿Qué siempre llevas contigo al reportear? Una libreta y un lapicero. Un libro que te ha marcado al leerlo. Made en El Salvador. Un lugar en El Salvador que te traes y te llevas en el alma. Apaneca. ¿Qué te hace seguir contando historias? El interés por informar a la comunidad. Soudi, de verdad es que un placer tenerte en nuestro podcast. Sé que tu libro llegará a todos los oyentes de nuestro podcast y que verdad, todas las personas que estén interesados en conseguirlos, ahí está la cordial invitación para que se acerquen y te escriban a través de las redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, como Soudi Jiménez. Ahí me pueden mandar un mensaje privado. Soudi, ¿qué sueños te quedan por cumplir como narrador de esas historias tan motivacionales latinas?
Fíjate que haber hecho realidad este sueño que tenía de este libro, pues me ha abierto un camino. Y ahora estoy como emocionado y estoy apasionado por buscar otras historias, buscar otros textos que descubrir y que escribir, ¿verdad? Para poderlos publicar. Pues me encantaría poder publicar 1 o 2 libros más. No sé, digamos, estamos ya trabajando en ideas, ¿verdad? Y como esta, ¿verdad? Mira, pasaron muchos años. Espero que ahora no pase tanto, ¿verdad? Pero como que ahora ya encontramos un proceso y eso a lo mejor facilite más el poder lograr realizar y tener otro libro por corto tiempo. El mensaje para toda la comunidad a través de tu libro. Pues creo que el mensaje que le dejamos a la gente es de no rendirnos, ¿verdad? De que a pesar de que tengamos dificultades, hayan problemas, obstáculos, ¿verdad? De diferente índole, al final el mensaje es de que siempre hay una luz al final del camino, ¿verdad? Siempre hay una luz al final del túnel y no hay que darnos por vencidos, no hay que tirar la toalla, ¿verdad? Sino que hay que avanzar, hay que preguntar. Muchas veces podemos resolver muchas cosas si preguntamos, ¿verdad? A veces tenemos temor, a veces de hacer una pregunta, pero me van a decir que no. Hay que preguntar, ¿verdad? Yo digo, hay que preguntar, hay que tocar puertas hasta llegar a donde queremos. Nunca darnos por vencidos. No hay que darnos por vencidos. Gracias, Odi, por convertir el periodismo en un puente de dignidad y por recordarnos que cada historia migrante es una historia de valentía. No, gracias a ti y muchos éxitos, Rosemary, y los mejores deseos a cada una de las personas que nos ven en este podcast. Nos lanzamos sin pensarlo a la marea forta. Que por chicas noche que